Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a Buenas. iniciar un nuevo episodio de Cinco Elementos. Hoy estoy con un arquitecto español residente de la ciudad de París. Él es Luis Cercos. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contento de verte y muy contento de estar contigo. Me encanta Gracias. aprovechar esta oportunidad para volver a hablar. Sí, es verdad que en un momento en pandemia hemos participado juntos como en un proyecto que había que escribir 10 libros importantes para nosotros, ¿no? Había que hacer como una reseña de 10 libros. Lo fuimos cambiando el proyecto, como pasa con la arquitectura, lo fuimos cambiando a medida que iban transcurriendo las conversaciones. Yo creo que la idea era hacer una lista de libros imprescindibles que Es, hablaran de arquitectura, no necesariamente libros de arquitectura, sino que sirvieran para entenderla, para comprenderla, para ejercerla, para aproximarse a ella, ¿no? Era muy interesante. Y te sí, acuerdas que sí, y yo sí, era el encargado de ficción, soy el elegido todas novelas. exacto, novelas, tratados de arquitectura, textos importantes para la humanidad, en fin, bueno, un poco una biblioteca perfecta de arquitectura. Sí. Eh, Así que bueno, y vos ahora estás en París, y bueno, tenés una relación con los libros, porque contanos cuál es tu trabajo en París. Yo tengo una relación con los libros desde siempre, ¿no? Yo ahora mismo me presento normalmente como restaurador de bibliotecas, constructor de bibliotecas, bibliotecario, por tanto, bibliófilo también, lector, escritor. Para mí, yo creo que las bibliotecas forman parte es uno de los ejes centrales de mi carrera. Ahora mismo soy el jefe de conservación de espacios y de mobiliario de la Biblioteca Pública de Información, la Biblioteca Publique d'Information del Centro Pompidou de París. Y estamos aquí en las plantas primera, segunda y tercera del Centro Pompidou. Así que estás encargado como del mantenimiento patrimonial de los libros. No de los libros, sino del continente en el cual se refugia la colección de la Ah, Biblioteca Pública de Información. Y la Biblioteca Pública de Información es una singularidad dentro del mundo, porque si yo te pregunto, Adrián, por cuál es la Biblioteca Nacional de Argentina, ¿tú qué me dirías? la Biblioteca Nacional. Efectivamente, ¿y cuántas bibliotecas nacionales hay en En- Argentina? ¿Sabes que hay una? No sé, Exacto, no una. tengo. En España también hay una, la Biblioteca Nacional. En Inglaterra hay una, la National Library. Normalmente cada país tiene su biblioteca nacional, pero en el caso de Francia tiene dos. De un lado, la biblioteca que recibe todo aquello que se escribe, como ocurre en todos los sitios, y que también guarda el patrimonio intelectual de ese país, y de otro, sus libros patrimoniales. En el caso de Francia es la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Y después, desde el año 1977, hay una segunda biblioteca, que es la Biblioteca de Actualidad. Es una biblioteca en la que los libros no se acumulan, sino que entran y salen para garantizar a todos los ciudadanos que se acerquen aquí, sin distinción de sexos, de razas, sin necesidad de presentar ningún tipo de carné, ninguna identificación, en absoluto libre servicio, los 400.000 libros que ahora tenemos en la biblioteca del Centro Pompidou y que pronto nos trasladaremos a la Biblioteca Lumière, una biblioteca que estoy diseñando y que inauguramos el 25 de agosto, que tendrá 320.000 libros. La idea recoge el sueño de Diderot y de D'Alembert, el tener reunidos en un lugar, en el caso de ellos la enciclopedia, el saber del momento, de ese sueño, ¿no? De ese sueño de Diderot o de Jean-Pierre Segin, que la Biblioteca Pública de Información es el origen de la mediateca. ¿Y cómo es ese concepto de lo actual? ¿Cómo cuándo deja un libro deja de estar en la biblioteca de actualidad? Bueno, eso, cada una de las disciplinas, la historia, la filosofía, las ciencias, cualquiera, tiene unos encargados de colección, unos bibliotecarios que están atentos a las actualidades editoriales, a las revistas, etcétera, y que van comprando la evolución de ese conocimiento. Por otro lado, cada vez que nuestros usuarios consultan un libro, al día siguiente, cuando lo vuelven a dejar en los carritos, en una colección de 400.000 libros, una de las cosas, en libre acceso sobre todo, nosotros dejamos a nuestros usuarios que miren el catálogo, que busquen el libro y que lo recojan. Pero les pedimos, por favor, que no lo metan en la estantería, sino que lo dejen en un carrito
Y después, antes de abrir la biblioteca al día siguiente, las personas especializadas y que conocen los códigos vuelven a colocar el libro en su estricto lugar. Porque imagínate, como decía Borges, en una biblioteca infinita de 400.000 volúmenes, un libro mal colocado es un libro perdido. Pero es que además esa operación de colocar el libro en su lugar y no en otro, que en lo cual ya es el azar el que haría que volviéramos a encontrarlo, si alguien mirando a la literatura española dice, anda, aquí ahora hay un libro de literatura inglesa, pues eso es una casualidad, en un laberinto infinito, esa operación de cuando el usuario devuelve en el carrito el libro, los bibliotecarios lo escanean y ahora con los sistemas informáticos eso nos permite saber si los libros son consultados, si no son consultados, si O dejaron si de son ser consultados. actuales o no también. Exacto. Entonces, fíjate que es un poco como la operación que hace la Real Academia con la lengua española. Entran y salen palabras según se van utilizando o si no, se dejan de utilizar. Es muy interesante. Son los mismos usuarios los que piden, por ejemplo, un libro o un volumen o algo que les interese, si no lo hemos comprado ya, y son también los usuarios cuando dejan de usarlos y de consultarlos, que el libro se va quedando en una edición antigua hasta que viendo los catálogos y como habrá un problema entre el francés, el español y la manipulación, pues va dejando de ser usado. Y como sabemos que la BNF, la Biblioteca Patrimonial de Francia, guarda siempre un ejemplar, nosotros ese lo podemos sacar de nuestra colección, dejamos el sitio a uno nuevo y esos bien se destruyen. Si quieres, hablamos de por qué se destruyen algunos libros, y la mayoría son donados a otras bibliotecas con menos presupuesto, más pequeñas, las bibliotecas de los presidios, las bibliotecas de los municipios pequeños, las bibliotecas escolares, las bibliotecas de arquitectura, las bibliotecas, en fin, hay todo un circuito de donaciones. Pero hay libros que la gente no quiere, que las instituciones ya no quieren, que han quedado obsoletos por lo que sea. Bueno, esos libros podríamos ponerlos a la venta, pero claro, nosotros los tendríamos que vender a un precio eh, simbólico. Y sin embargo, el intermediario podría venderlos a un precio mayor porque es un libro cotizado, buscado o antiguo. Para evitar eso, se considera en los valores republicanos que cuando algo se compra con dinero público, nadie se puede enriquecer idealmente o utópicamente con la manipulación de eso. Del Entonces es mercado. preferible. Es exacto. Entonces, sabiendo que hay otras instituciones que guardan ese ejemplar, otra cosa es que ese ejemplar fuera único, pero no lo tendríamos nosotros, porque somos una biblioteca de actualidad y no una biblioteca patrimonial, el libro se destruye si no se encuentra donación. ¿Nacional? ¿Es un museo nacional? No, o es Bueno, privado. en eso, Adrián, hay una cosa que yo creo que puede interesar, al hilo de tu pregunta, que puede interesar también a quien nos escuchen. Lo más importante que cuando se acerca alguien aquí, yo la acompaño, o otros colegas o otros compañeros le acompañan, lo importante es definir qué es el Centro Pompidou. El Centro Pompidou es un edificio. Ok, en realidad no es un edificio y nos podemos extender, porque en realidad es una infraestructura como construcción, fíjate que es la primera gran obra conocida de Richard Rogers, aunque hubiera tenido algunas otras cosas anteriores a 1971, fecha en la que gana el concurso. La primera gran obra para mí, en la que ya le da un conocimiento general a Richard Rogers, o Renzo Piano, pero sobre todo a Richard Rogers como la persona más mayor de entre los que ganaron el concurso. Estaban Richard Rogers, Renzo Piano, Gianfranco Franchini y la esposa primera de Rogers, Susan Rogers. Es un trabajo en equipo, además, bueno, faltan los estructuristas, de los cuales también podemos hablar después. Si tú ves el Centro Pompidou son 13 módulos con 14 grandes vigas de 45 metros de luz que podrían reproducirse infinitamente y hacer un Pompidou larguísimo. Ad Sí, infinitum. Es el mismo concepto de una basílica romana, que también es el mismo concepto de una estación de ferrocarril, es el mismo concepto de un aeropuerto. Y fíjate que la gran obra final conocida de Richard Rogers podría ser, pero en mi opinión es en el año 2005 la T4 de Barajas, que tiene el mismo principio de una estructura que puede reproducirse infinita. al infinito, ¿no? Sí, Entonces, como la arquitectura del qué sistema, coherencia, sobre ¿no? Archigram, ¿no? Exacto, exacto, sí. Es Archigram, pero más que Archigram también. Efectivamente, el concepto de Archigram,
el concepto de Londres, el estudio de Richard Rogers estaba en ese momento en Londres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate quiénes son los jurados del concurso. Presidente Jean Prouvé, Oscar Niemeyer, Philip Johnson, Hudson. Es decir, y eligen este edificio porque yo en el Pompidou veo, más allá que Arsigrán, más allá que el High-Tech que vendría después, yo verdaderamente veo la bisagra entre lo que vendría después, entre las utopías de Arsigrán, entre el High-Tech y los maestros del movimiento moderno. Defendiendo, hay una foto muy bonita de Philip Johnson vestido con un traje de raya diplomática, delgado, explicando a todos el resto del jurado. Estaban también el director del museo, el director de la biblioteca, algunos representantes de Londres, etcétera. Bueno, era y todos los asesores. Bueno, hay una foto muy bonita con Philip Johnson levantado Jean con una. Prouvé estaría fascinado, me imagino, Ya, lo amaba. Adrián, hay tantas cosas que hablar de eso y sería tan que podríamos hacer casi un programa exclusivo. Y en Jean cambio, Prouvé, John Hudson sí me complicaba la imagen, pero ahora que me decís sí, justo se sí, enfermó, lo puedo sí, entender sí, sí, más. sí. Bueno, Jean Prouvé, sí, Jean Prouvé a ver, hay cosas que a mí me parecen importantes, ¿no? A decir ahora mismo. Lo primero es que cualquiera que se mueva en el mundo de la arquitectura piensa que ese concurso lo ganaron unos melenudos, recién llegados, utópicos, bueno, eso fue así, eran unos abiertos jovencísimos, pero quien financia el proyecto que Rogers, Piano, Franchini presentan es Ove Aru. Es precisamente la ingeniería que había hecho, ¿qué proyecto? Las estructuras de la ópera de Sydney. Qué casualidad. Ah, Entonces, en la ingeniería de la ópera de Sydney, obra de Hudson, ¿por qué Hudson alega enfermedad? Porque hay un cierto conflicto de intereses o verdaderamente estaba enfermo o no quería desplazarse. No mirá vos. importa, no importa, pero No, la yo me imaginaba ingeniería. más para la cuestión formal, ¿no? Como Sí, hay dos como dos mundos ahí. sí, sí, sí. Esto enlaza con lo que yo pretendía decirte antes, de que más que un edificio, nosotros tenemos que entender el Pompidou como una infraestructura. Te he hablado de las basílicas, de las estaciones de ferrocarril, de los aeropuertos. Es una plaza porticada, cubierta. Es un lugar de cultura. Eso sería formalmente, pero filosóficamente, que también es muy importante. ¿Por qué esto es un icono? Porque tiene un programa filosófico y conceptual detrás. Entonces, el Centro Pompidou es también una confederación de instituciones. La planta primera, segunda y tercera la ocupa la Segunda Biblioteca Nacional de Francia. La planta tercera está parcialmente ocupada por la Biblioteca Kandinsky, que efectivamente es una de las bibliotecas más importantes especializadas exclusivamente en arte y arquitectura. Mientras que la Biblioteca Pública de Información, vuelvo a repetir, 12.000 metros cuadrados sobre un total construido de 100.000, es decir, más del 12% de la superficie ocupada por la biblioteca, 4.000 y pico metros son ocupados por la Biblioteca Kandinsky. Esa sí que es una biblioteca tradicional de eruditos que tienen que presentar su carné para acceder a los fondos, manipularlos, etcétera. Planta cuarta y planta quinta, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Arte Contemporáneo, la colección desde hasta 1965, la colección a partir de 1965. La planta sexta son las exposiciones temporales, el Instituto de Estudios Musicales, las proyecciones de cine, los actos de musicales y de baile, etcétera, etcétera, etcétera. Es una especie de confederación de instituciones francesas que empujan que se concentran, que se encuentran en este edificio, que en realidad es una plaza abierta a todos. Y antes de empezar, ¿podés como mover, así vemos que que estás ahí Sí, adentro? estamos ahí adentro, estamos en los Ahí tenemos, mira, espacios. están. Sí, creo que, bueno, ahí estamos. Efectivamente, para mí, ahí estamos en sus ventanas. eh, Así que ese es tu día a día. Este es mi día a día, sí, dentro de un icono. Em, ¿Y cómo es como vivir con tanto color? ¿Te ¿Eh? hace más felices?
¿Te hace más feliz el trabajo estando con ese cian, con el color presente? El que tú ahora mismo tienes presente es el azul, pero si los miras por Sí, ahí, ves que hay amarillo, ves que hay verde, ¿lo ves? Y sí. el rojo no lo ves porque el rojo estaría en otros lugares. Si quieres, te comento qué son esos cuatro colores. El proyecto original, la maqueta de Richard Rogers y de Alfonso Piano, etcétera, era blanca completamente. Pero Georges Pompidou y sobre todo su esposa, Madame Pompidou, habían sido coleccionistas de arte, interesados por el arte. Entonces, bueno, desde de Pompidou y de su mujer proponen en un determinado momento que los arquitectos un poquito vamos a intentar ver si en verde blanco le incorporamos algún color, etcétera. Reúne el Centro Pompidou, el Ministerio de Cultura francés, etcétera, una serie de expertos y llegan a un acuerdo con los arquitectos que me parece poético. Ese acuerdo es que incorporaríamos cuatro colores a esta. Tú sabes que una de las imágenes icónicas del Pompidou es y se llamaba así, la usine, la oficina, la gran factoría, etcétera, de tubos, ¿no? Por aquellos lugares en los que circula la energía que necesitamos para hacerlo funcionar, por similitud con el Sol, esos tubos son de color amarillo. Mira vos. Por aquellos lugares por los que pasa el agua, por similitud con ese concepto de la vida y del verde, etcétera, pues son verdes. Los tubos de aire acondicionado y los que transmiten calor en invierno y frío en verano, por similitud con el aire, que es lo que tienen en su interior, son de color azul. Y la Sieni, la escalera que recoge la fachada, los ascensores, los montacargas, las escaleras mecánicas, todo esto no tendría ningún valor y estaría absolutamente muerto si por esas vías de circulación, como por las arterias y las venas de un hombre, no circulara lo que da vida verdaderamente al que son las personas. Entonces, por similitud con el color de la sangre que circula por esas vías, todos esos elementos son rojos. Ay, qué Rojos lindo. para, rojos para los usuarios, que son los que hacen que se despierte el Pompidou cada mañana, verde para transportar el agua, azul para transportar el aire, amarillo para transportar la energía. Oh, no sabía esos. Así que bueno, vamos a empezar con la tarea, con los 5 elementos que me has Sí, enviado. Vamos a empezar con una obra propia. Ahí ya comparto imágenes. sí, bueno, esta es una obra mía. En realidad, esta es una obra en colaboración con una de las personas más queridas para mí, un hombre generosísimo, un arquitecto que ya nos ha dejado muy joven y que se llamaba Luis Maldonado Ramos. Luis Maldonado Ramos, que fue el bueno, catedrático del Departamento de Construcción de la Escuela Politécnica de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, etcétera, y yo trabajamos juntos en muchas obras durante mucho tiempo. En concreto, en La Solana, durante más. Esto es una foto de la Plaza Mayor de La Solana en Ciudad Real, La Mancha, una plaza absolutamente manchega en la que intervenimos él y yo en paralelo sobre, yo qué sé, quizá más de 300 edificios. Encontramos la plaza absolutamente degradada y empezamos a estudiar los colores que la arquitectura tradicional tenía en ese momento. Un momento en el que el estudio del color era muy importante porque había habido bastantes planes de color en Barcelona, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, la carrera del Darro en Granada, etcétera. No hubo, al recuperarse las técnicas tradicionales en Europa, empezó a descubrirse que los colores estaban vinculados a los pigmentos que la Tierra nos daba. Entonces sí, este es una arquitectura de color en la que cada uno de sus habitantes pues intentaba tener dentro del mismo ritmo, dentro del mismo tipo, de la tipología autóctona de este lugar, pues la personalización de la fachada era un elemento principal para comprenderla, ¿no? O sea, o para identificarse o para no, para tener tu parte de protagonismo dentro de un elemento conjunto. Bueno, nosotros trabajamos en La Solana, empezamos trabajando en la iglesia de Santa Catalina, una iglesia que ahora la verás. Reconstruimos un chapitel durante la Guerra Civil, en los primeros días de la Guerra Civil, recuperamos los revestimientos quitamos todos los revestimientos modernos, empezamos también a ordenar las cubiertas, las tejas, etcétera. Y bueno, fue una obra muy importante en mi vida, en un momento dado
en lo que yo estaba aprendiendo el oficio de restaurador. Yo soy sobre todo conservador, me defino como conservador de patrimonio, restaurador de arquitecturas. Y esta es una arquitectura y nos cabe el honor de haber obtenido al final de nuestra intervención en La Solana la catalogación como bien de interés regional, una de las plazas ahora mismo más conocidas de Castilla-La Mancha. Así que, ¿y cómo originalmente cómo estaba esta plaza antes Bueno, de... originalmente las cubiertas estaban muy. Cada vecino, pues pues en un sitio se había hecho una terraza, los revestimientos eran todos de color vainilla o de color beige, ese tipo de color anodino que tienes que pensar que la restauración en España, sobre todo, se impulsa a partir del momento en que España empieza a olvidar los 40 años de franquismo. Durante el franquismo, cuando tú vives en una dictadura y sobre todo en un ambiente rural como puede ser La Mancha, en contra de que lo interesante sea personalizar tu edificio, cuando tú vives bajo una dictadura, las familias, los habitantes, los ciudadanos lo que hacen es pasar lo más desapercibidos posible. Mm, Entonces, una vez que la guerra ha destrozado pues, una parte importante del patrimonio físico y también moral, que no olvidemos que España sufrió una guerra muy dura con 3 millones de muertos, muy larga, durante más de 3 años, etcétera, pues una vez que eso hay que reconstruirlo, pues la gente lo reconstruye primero con poco dinero, porque estás en posguerra, en un periodo de hambre, y con los materiales que hay, y con los albañiles posiblemente ya no están, han tenido que partir, ahí también tendríamos que hablar un poco de la ideología, a lo mejor imagínate, ¿no? Imagínate, no creo que fuera fácil la vida en los primeros años de la dictadura franquista para las personas, para los obreros, ¿no? Vinculados generalmente a movimientos sindicales, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando nosotros lo encontramos esa tradición de arquitectura ya monocromática, insulsa, clarita. eh, ¿Y este trabajo de restauración en qué año fue? Pues yo creo que este trabajo empieza allá por 1991 y termina aproximadamente en el año 2010. Ah, Bastante tiempo. Primero trabajé en colaboración. Eh, Hay que decir también bueno, tú me has presentado como arquitecto, pero en realidad mi primer diploma universitario es el de arquitecto técnico. No sé si sabes la diferencia de ese tipo, esa profesión que existe en España, en la que los arquitectos se dividen en dos. Los que proyectan por un lado, los arquitectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y los arquitectos técnicos son los herederos de los maestros de obra, es decir, las personas que están a pie de obra, los que construyen, los que ejecutan. Es un título de grado con mucho prestigio. Como curiosidad, por ejemplo, Juan Bautista de Toledo fue arquitecto del monasterio del Escorial llamado por Felipe II porque antes había trabajado como maestro de obras de cantería, es decir, como aparejador, arquitecto técnico de Miguel Ángel en la cúpula de San Pedro, ¿no? Y muchísimos otros ejemplos, ¿no? Entonces, mi primer diploma universitario es arquitectura técnica en la Politécnica de Madrid también. Después estudio restauración de monumentos en la Universidad de Alcalá, donde tengo la suerte de trabajar con los grandes maestros del momento. Y esos grandes maestros del momento son personas ya que después me ofrecieron en muchos casos su amistad, pero que son personas ya reconocidas como verdaderos pioneros en la restauración española. Y estoy hablando de Antoni González, jefe del Servicio de Patrimonio Histórico del Servicio de Restauración de la Diputación de Barcelona, Enrique Nuere, que es el mayor experto en carpintería de armar y carpintería hispano-musulmana, de Ignacio Gárate, de discípulos de mucha gente, ¿no? Entre otros, pues de Leopoldo Torres Balbás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí tengo la suerte de conocer a los maestros. Después estudio ingeniería de edificación en la Camilo José Cela, donde también estudio arquitectura. Y finalmente he terminado recién hace poco, hace un par de años, Historia del Arte y varios másteres en investigación en Historia del Arte. Mi formación fundamental, Adrián, está inspirada en los maestros de orquesta. En un momento dado a Ricardo Muti le escuché
una defensa de su profesión diciendo, cuando tú te pones delante de grandes maestros, lo que tienes que hacer es un poco intentar comprender su discurso. Fíjate que mi formación polivalente, poliédrica, etcétera, se enfoca hacia la ingeniería, hacia la arquitectura, hacia el control económico, hacia la restauración de monumentos, hacia la historia del arte. Es decir, es como si hubiera querido yo un poco tener conocimiento de los diferentes grupos en los que se divide la orquesta, la percusión, el viento, el metal, la cuerda, ¿no? Y Mm, con eso, y eso te permite ser un buen director, ¿no? Yo siempre digo que cuando yo trabajo en un monumento, con los músicos y con los instrumentos que la propiedad me dé, lo que yo estoy haciendo suena así. Si esa propiedad me diera otros recursos, otros músicos, es decir, otros artesanos y otros instrumentos, otros medios económicos, a lo mejor mi obra sonaba de otra manera. Por lo tanto, lo que yo siempre he intentado es que el elemento artesanal no tuviera, o que la empresa constructora no tuviera el peso que muchas veces tiene en el mundo de la arquitectura. Yo creo que la restauración de arquitectura es sobre todo una actividad intelectual y que lo que nos interesa es eh, intervenir lo mínimo posible y cada vez que intervenimos estar muy seguros de cuál es la historia que queremos recuperar en un determinado monumento. Entonces, si tus intervenciones se inciden sobre el elemento conceptual, el presupuesto, los medios dejan de ser importantes porque no necesitamos gastarnos dinero en lo que yo llamo lo superfluo, sino ir directamente a- a la deconstrucción por un lado, es decir, eliminar lo que nos sobra. Dos, a la terapia, es decir, incorporar lo que el edificio necesita, una estructura, una instalación, etcétera. Y finalmente un compromiso contemporáneo en los añadidos. En este caso, la imagen que tenemos sí, es la iglesia, el interior de la iglesia de Santa Catalina en La Solana, una obra que ya hago yo con mi estudio de arquitectura, LS Arquitectos. En este momento ya no participaba Luis, él estaba sobre todo centrado, ya había menos en la arquitectura y más en la dirección de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid. En este momento, nuestros los caminos, el alcalde me sigue, bueno, sigue confiando en mí y entonces ves un poquito lo que identificamos son los diferentes, en el plano de arriba, a la derecha del color, las diferentes fases de ese monumento cuando fue construido, las modificaciones. Había un coro hecho después de la Guerra Civil absolutamente neogótico y terrible, lo desmontamos como la capa de cebolla que dice Gunter Glass, que hay que eliminar hasta llegar a lo que ya no nos produce desasosiego, y de pronto encontramos los restos arqueológicos de una serie de individuos que estaban allí enterrados, además de los restos del edificio anterior a la iglesia gótica, ¿no? Entonces, bueno, hacemos una intervención muy museográfica, que es esa de ahí, efectivamente. ¿y eso, ellos se lo sabías o fueron descubriendo en el Tú trabajo? piensa que yo empiezo a trabajar en La Solana en el año 91, termino en el 2010 aproximadamente. Intervengo sobre más de 200 edificios o 300. Hago el plan director, es otro de los encargos que luego veremos algún plano rápidamente. O sea, yo para mí La Solana es un lugar que yo conozco bien. Pero en todo caso, lo que nosotros tenemos en arquitectura siempre es una intuición. Mi profesor Calavera no fue un profesor con el que tuve mucha participación, porque escuché en algunos seminarios, en algunos cursos, es un ingeniero de caminos muy importante en España. Él decía que una intuición es siempre un razonamiento a alta velocidad basado en tu propia experiencia. Las intuiciones no nacen porque sí, sino que tú entras en un edificio, piensas, uy, yo creo que eso puede ser tal cosa, y esa intuición está basada en tu experiencia previa. Sin experiencia previa, tú no puedes tener intuición. Bien. Y ahora Exacto. vamos a... ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en el nivel uno del Centro Pompidou. Un edificio, es la planta que he diseñado yo completamente entre 2022 y 2023. Mi segunda obra en el Centro Pompidou, en la que intento un poco recuperar esa atmósfera. No sé si tú la percibes o si yo me intenté inspirar en los primeros, en las primeras etapas del Pompidou, esos colores que recuerdan un poco a la arquitectura de los años 70, tal y como yo la había visto en las fotografías de la primera etapa del Pompidou. Estamos en el Centro Pompidou, en la biblioteca, en la planta primera, donde están ahora mismo la colección de prensa, nuevas generaciones, cómics, videojuegos, etc.
nivel Ahí, 1 del ahí se centro ven las cultural. réplicas ahí atrás. Exacto, ahí se ven las estanterías, etcétera, ¿no? Bueno, ese mueblecito que está alrededor de la escalera, por un lado intenta evitar el accidente, que alguien se golpee con la cabezada en la parte baja de la escalera. Por otro lado, creo en el interior un espacio de stockage, un lugar para guardar reservas de libros o sillas o cualquier cosa que va dentro. Y después hago un juego con el perfil de esas escaleras, y si ves, ahí se intuye el pequeño juego de Tetris, porque a la izquierda de ese mueble pues está el salón de videojuegos, donde la biblioteca pone a disposición de quien quiera pues también toda su gran colección de videojuegos. Entonces, bueno, me inspiré un poquito en el Tetris, van bajando los elementos y se va formando un edificio, vamos construyendo entre todos algo, y el color rojo y verde, el verde original elegido, el verde POM del proyecto original del Pompidou, y el rojo su elemento complementario, su color complementario, colocado discretamente, sin repetir, ¿dónde? En las escaleras, detrás de ese uno está el ascensor, etcétera, 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 etcétera. Aquí volvemos otra vez a la Solana. La Solana, en un determinado momento, bueno, tenemos bastante éxito en la renovación del pueblo, de muchos años de trabajo, y entonces se nos encarga la restauración del antiguo cine Cervantes. Y ahí lo mismo, ahí empezamos a hacer una restauración tradicional de un cine. Pasa a la siguiente imagen, por favor. Y, y entonces cuando empezamos a eliminar los revestimientos, observamos que el muro de ese cine Cervantes que nosotros habíamos conocido en 1900, en el año 2008, donde nos encarga el alcalde esta intervención, el alcalde entonces Diego García Vadillo, con quien tengo una amistad enorme, un cariño enorme, ¿no? Pues me dice este proyecto nace en el año 2008, porque el año 2008 es el arranque de la gran crisis económica europea. Y entonces el gobierno de Zapatero crea entonces un programa de intentar mantener, no da mucho dinero a todos pero a todos y a cada uno de los 8.000 y pico municipios de Madrid, o sea, de España, le da una pequeña dotación para por lo menos mantener el empleo en aquellos momentos. Nosotros con ese dinero intervenimos el centro. En aquel momento es el gran éxito de Avatar, el cine en 3 dimensiones, etcétera. Y Mm. nuestro proyecto inicial era simplemente llevar a este pueblo, a La Solana, un cine como el que pudieras encontrar en cualquier capital del reino, ¿no? En cualquier capital de Europa, en cualquier capital del mundo, ¿no? Tuvieran también acceso de ver en 3 dimensiones. Pues lo que era un proyecto técnico, cuando empezamos a incorporar las instalaciones, ahí tuve la intuición. Fue un momento muy bonito en mi estudio, en el que yo estaba en Madrid en aquel momento, en nuestras oficinas en Alcobendas, y un compañero, Felipe Cruz, nos manda las primeras fotos, y ahí me di cuenta que eso es un tapial, que ese edificio no había sido siempre cine, que había sido antes una bodega, y que el tapial, el elemento de barro que tiene su entronque con el mundo rural, era, por su gran volumen, nos permitía colgar el edificio nuevo con una caja que se introduce con esas grandes vigas, que fíjate que se parecen mucho a las Sí. vigas, me estoy ahora dando cuenta, a las vigas que tenemos ahí detrás, ¿ves? Del mismo Richard Rohr. Entonces, monto un elemento contemporáneo absolutamente, y sobre eso cuelgo todo. Pasa la fotografía. eh, bueno, esto, por ejemplo, era un poco, ¿ves? En todos, este es nuestro plan director, porque promueve el Ayuntamiento de La Solana. Porque ahí, cuando tú me decías, el otro día, cuando yo reflexionaba sobre la obra propia, fíjate que tú puedes considerar una obra como un edificio, o como todo lo que en un determinado periodo se hace en un determinado lugar. Para mí, por ejemplo, el Centro Pompidou no es solo, si tú en vez de pensar que es un edificio consideras que es una infraestructura, entonces lo que Renzo Piano y Richard Rogers hicieron en su momento no es una restauración, no es la construcción de un edificio, sino la primera piedra de la reconstrucción de la ciudad de París. ¿Por qué de la reconstrucción? Porque hasta 1968 Francia se había centrado en recuperar Francia de la Segunda Guerra Mundial. Es a partir bueno, de la revolución de los estudiantes del 68, y unos años antes, 1 o 2 años antes, que uno de los primeros ministros de Charles de Gaulle le dice: general, tenemos que dejar de pensar en la reconstrucción de la Francia y empezar a mirar cuál es la Francia del futuro, ¿no?
Es el Centro Pompidou es la primera pieza de la restauración de París, que después seguiría la Bastilla, que después seguiría la ópera, que después sería la pirámide del Louvre, que después sería toda esa serie de elementos contemporáneos que van tejiendo también una ciudad de la que te sientes igual de orgulloso que las personas que anteriormente nos habían llevado hasta aquí, ¿no? Mm, Es una operación de restauración urbana, ¿no? Bueno, pues en ese concepto yo considero que todo lo que primero con Luis Maldonado y después ya yo solo en los últimos 3 o 4 años, todo lo que hemos hecho en La Solana es una única obra, aunque la hubiéramos dividido en 200 fragmentos. Esos 200 fragmentos son los que se muestran en este plano, en el que montando sobre el solar las diferentes texturas, empiezas ya tú, sin haber estado nunca en La Solana, quizá Adrián, a comprender cuáles son los colores de ese pueblo, cuáles son las texturas, cuáles son... podría estar ilustrando también la parte siguiente de la que vamos a hablar, de los dibujos, pero en cierto modo pues es un poco la obra. bien. No sé si me detengo mucho en las respuestas o si soy No, no, está un... muy bien, está muy bien. Estaba viendo. Sí. Claro, en realidad esta es la iglesia, la Sí, plaza. exacto. Esa es la plaza de la iglesia, el ayuntamiento. A la izquierda tienes el centro Don Diego, un lugar del 19 vinculado a una gran familia del 18, que entonces se sale del color tradicional y lo que tienes el azul de cobalto, ese cian del que tú hablabas antes. Y lo Es el blanco pigmento es más. el espacio interior de la manzana. Y lo blanco son los Barrio. espacios interiores de la manzana. Sí, efectivamente, estamos hablando de Castilla-La Mancha, en la que hace un calor enorme, impresionante, sofocante en verano, y las gentes tienen que recoger. Los patios manchegos son el lugar en el que refresca un poco, ¿no? Porque el sol se ha quedado fuera sí, sí, hay una parte muy importante de patios. Me Y resulta un espacio plano público bonito. después, ¿no? Y el espacio público, efectivamente. Pero fíjate que tú no cabías nunca en las vías, cómo van llegando hacia la Plaza Mayor, etcétera, ¿no? Que nunca habías visto este plano y cómo lo has rápidamente identificado, ¿no? Que es lo que quiero contar ahí, ¿no? Se ve claramente. Sí, Y cómo a medida que tú te vas separando del centro, los revestimientos van cambiando. Esta parte de la derecha abajo, que es pues, ya mucho más industrial, más blanca, más... Y cómo los del centro están edificios más vinculados al siglo XV, XVI, XVII, con unas texturas distintas. bien. La Bueno, columna. y esta columna es una columna bastante próxima al lugar en el que tú estás, que es una de las obras que más satisfacción me ha producido. Fui el arquitecto restaurador dentro del equipo de Cecilia Puga del Palacio Pereira en Santiago de Chile. En Sí. Santiago de Chile. Entonces, yo una de las cosas que me interesa contar cuando intervengo sobre un edificio es que una persona, que no solo los eruditos entiendan lo que ocurre. Aquí vas viendo cómo aún en un edificio del siglo XIX, yo consideraba muy importante que la gente fuera capaz de identificar, una vez que todo estuviera reconstruido, qué eran los restos que habíamos tenido y cuáles eran las incorporaciones que habíamos hecho. Ahí se ve claramente como casi le hemos tratado a un edificio del siglo XIX como si estuviéramos en Mérida, como si estuviéramos en el Foro Romano, no hemos cambiado el material, se ve perfectamente lo que es envejecido, de lo que es nuevo, el color, etcétera, ¿no? Todo ese discurso me gusta. Y bueno, esta intervención en concreto ha ganado una multitud de premios, entre ellos ha Ah, sido la mejor. ¿reconstruiste acá el Capitel con estas Claro, partes exacto, blancas? exacto, exacto, exacto. Está reconstruido, pero no está falsificado. ¿Qué es yeso? Sí, son yesos los originales y luego sitúa hay muchos matices en el castellano muy bonitos, ¿no? Lo que es la pasta, lo que es el mortero. Eh, Tienes un material de yeso, es sulfato cálcico más agua. Pero si tú le introduces a esa pasta de yeso un árido, en este caso una caliza molida, por ejemplo, eso te permite darle una sensación de estuco, una sensación de mármol, una sensación de piedra caliza, que permite con su blancor diferente irse reconstruyendo. Además, la puedes verter sobre un molde a partir de otros capiteles que tienes allí que son idénticos. Entonces reconstruye fácilmente las Así que cuadras. en este proceso estás haciendo como una especie de. Bueno, en los Santiago también. Estás con esta cuestión del patrimonio de Viollet-le-Duc, de reconstruir No, lo destruido. perdóname que te corrija porque yo nunca he sido violetiano. Yo he sido siempre, sabes que, y esto es muy bonito también,
dentro de la profesión, la primera siempre se ha construido sobre lo construido o se ha construido sobre lo destruido. Pero Sí, algunas ocasiones, algunas personas, por ejemplo, Carlos V, con relación a la Alhambra o a Medina o a Córdoba, digo Carlos V por ponerle una imagen, pero en realidad pues es el que tuviera en su momento destinado allí. Dice, atención, emperador, no podemos destruir la mezquita de Córdoba porque cuando nosotros pasamos esta puerta, lo que se siente es una emoción tan profunda que lo que hay que hacer es respetarlo. Y entonces lo que hacen por primera vez en la historia de la humanidad es introducir una catedral católica rodeada de todas esas maravillosas columnas rojas y blancas de la arquitectura hispano-musulmana, ¿no? En ese caso de la decoración omeya, ¿no? Que eso, sabes que es el origen del califato de Córdoba. Eh, Además, ya Ricardo Velázquez Bosco, uno de los teóricos de la restauración española, ya había un poco iniciado el camino después de la restauración de esas cosas, ¿no? Entonces, Ricardo Velázquez Bosco, por ejemplo, es un restaurador bastante arqueológico, en la línea de Esther y Baladier, en esa restauración del Coliseo rumano que en el año 1830 da lugar a la primera intervención, a la primera manera de aproximarnos al patrimonio, después que en 1794, año 3 o 4 de la Revolución Francesa, los propios revolucionarios se dan cuenta que destruyendo el lugar en el que habitaban los nobles, los religiosos, los reyes, también estaban destruyendo el patrimonio de Francia y se nace esa primera ley que dice solo los bárbaros, los ignorantes destruyen las obras de arte, los hombres libres las aman y las respetan, ¿no? Bueno, a partir de 1794, enseguida, allá por 1825, 1830, esta rivalidad intervienen en el Foro Romano. Lo veremos después porque es una de las obras ajenas que quiero comentar. bien. Y en ningún caso reconstruyen las trazas, en ningún caso son estilistas, ¿no? Yo creo que aquí yo no soy estilista. Lo que habría hecho Viollet Levi seguramente es haber hecho un capitel y un collarín y una columna completamente nueva, ¿no? Yo creo que soy arqueológico, soy un poco italiano, yo soy más Ah, italiano que como que francés. lo hubiese cortado y hecho de nuevo, decís. Exacto, 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 exacto. No lo hubiese como recompuesto. No, yo creo que no. Bien. De hecho, el patrimonio francés está como nuevo. De hecho, si quieres, hablamos después de Notre Dame. Y en fin. Bueno, una vez que ya hemos hablado un poco de mis obras propias, ¿no? Me propusiste, Adrián, hablar de Ajeno. obras ajenas, ¿no? Y fíjate que esto tiene que ver con a dónde yo he querido llevar mi carrera. Esta es la columnata de Bernini. La columnata de Bernini, si tú la ves en una vista cenital, ves que las columnas tienen forma trapezoidal, no son paralelas a la fachada y que se van haciendo, se van aproximando a medida que avanzan hacia los brazos de la columnata, ¿no? Sin embargo, si tú estás en San Pedro, esa percepción tú no la tienes. Es la contraria, es la perspectiva que hace que la fachada parezca paralela y tienes la vista tradicional que puedes tener en Te un estás refiriendo a monumento. estas columnas Me ahora. estoy refiriendo a las columnas, al brazo. Me estoy refiriendo, no, esas son las columnas de la fachada de Maderna. Ah, Esa es la fachada de Maderna y la fachada de Maderna es tan gigantesca, caben 3 veces la Catedral Gótica de Burgos dentro, no tenían columnas que eran de tal magnitud, de tal escala ajena al hombre, que primero Miguel Ángel eleva el eje principal hacia arriba con esa cúpula y después se dan cuenta que tiene un problema que la gente no percibía la gran escala monumental del nuevo San Pedro, ¿no? Una vez que habían demolido la antigua Basílica Constantiniana. Muchos años después, aún una vez que ya Miguel Ángel ha intervenido en la columna, etcétera, en el siglo XVII, Bernini se encuentra con la necesidad de encoger la fachada y alargarla también. Y se le ocurre esta cosa absolutamente barroca. Es dices, el barroco es los angelitos, el barroco es la recarga, el exceso de ornamento. Sí, todo eso sí, pero en realidad el barroco es la sorpresa, el barroco es la repetición infinita de un elemento, cuenta las columnas que hay ahí, las luces y las sombras que se van si tú atraviesas esas 4 filas de columnas que tienen esos brazos que te acogen,
Bernini además cerraba la plaza, con lo cual desde la vía de la Constitución, hasta que tú no entrabas, tú no verías San Pedro, etcétera. Pero la gran genialidad de esta intervención es que corrige los problemas de composición de Maderna sin tocar la fachada de Maderna. La historia es que las columnas de atrás son 2 o 3 veces más pequeñas que las columnas de abajo. Entonces es un juego de perspectivas que hace que lo que verdaderamente se cierra en realidad parece que se abre. Y Mm. cuando tú te comparas con las gigantescas columnas de adelante, piensas que las de atrás son igual de gigantes, y entonces las de la fachada las has alargado cuando en realidad son 2 veces más pequeñas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me sigues? Es como intervenir en un edificio para resaltarlo sin necesidad de tocarlo. Ese sería un poco mi Eso sueño. lo que decir de que arregla el error, es por eso este está más inclinado y este está Sí, recto. sí, sí. Pero bueno, yo creo que los dos están. Si tú te pones en un determinado punto, esto depende también de dónde está hecha la fotografía. Porque tú Mm. sabes que esa plaza es una elipse completa y cuando tú y los focos, qué es una elipse? El lugar geométrico de dos puntos equidistantes llamados focos. Que si tú te pones en esos focos, te sientas y están dibujados en la plaza, automáticamente las 4 filas de columnas que forman los brazos de San Pedro se transforman en uno y ya solamente ves uno. Bueno, Es un también hay que juego. pensar si este edificio ya existía, esta construcción. Yo creo que, a ver, no estoy muy seguro. Eh, el Cortil de San Dámaso, yo creo que sí, que es anterior a Bernini, claramente. Habría que mirar algún grabado. Entonces ahí también Claro, está condicionado, efectivamente, sí, tienes toda la razón y sí. Bueno, y ahora que lo dices, estoy casi convencido que tu intuición es correcta. Creo que no se juntan las columnas de la misma manera, efectivamente. Una es paralela y la otra se mete. ahí. Pero Sí, esto sí, también sí. lo decía vos por esta cuestión de los errores, ¿no? Sí, Y de sí, marcar sí. la fachada. Exacto, exacto. Bueno, fíjate, esto, cuando no existe esto, imaginar esto, ¿no? Imagina el talento de esas personas. Sí, eso lo hacían caminando y Sí, hablando. No hay otra exacto. opción de explicar las cosas que haciéndolas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que me gustaba, yo No creo que tenían no las sé. imágenes, los dibujos, todo esto que No, estamos no, no. usando ahora. Sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando me pedías hablar de la obra ajena, pues un poquito me sentí obligado a esto, ¿no? Y Corregir un también edificio. imaginemos en ese momento que, bueno, que el papa del momento obviamente era como no era la misma figura del papa de hoy, ¿no? Como el carácter, ¿no? Y la situación. Y que esté Bernini ahí como diciendo, bueno, vamos a hacer 20, ¿no? Es todo Sí, un sí, sí. delirio. Ese Sí, personaje habrá sido, pero fantástico verlo, cómo le explicaba al Papa hacer esto, en sí, palabras, ¿no? bueno, sí, sí. No, bueno, además, no sé si hay una película que es impresionante de Charlton Heston y ahí no me acuerdo del protagonista, uno es Julio II y otro es Miguel Ángel, se llama El tormento y el éxtasis. Y esa película habla perfectamente de los diálogos entre el Papa y Miguel Ángel. Ah, Cómo le convence para construirla, para pintar, para traer la obra, cómo uno desde un punto de vista, cómo el otro desde el otro, qué es que lo que uno quiere representar y lo que quiere representar el otro, que no es otra cosa que el poder del promotor, etcétera, 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 ¿no? Sí, me encanta esa parte. Yo creo que y luego, por ejemplo, no sé, estamos hablando de Bernini, pero ponte en Bramante, ¿no? mm, Bramante hace el famoso templete montorio de lo que hoy es la escuela, la Academia Española en Roma, ese templete perfecto, de renacimiento perfecto de la planta redonda, circular, etcétera, que está encargada por los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos, y antes había trabajado en este mismo edificio para los papas. Entonces, claro, si tus, qué nivel también, ¿no? Qué nivel de promotores, ¿no? Cuando nosotros tenemos que hablar a lo mejor con otro nivel de promotores, de tal, bueno, ¿a quién más puede servir que a los Reyes Católicos, ¿no? Y acá bien, estamos un poco cerrando, esta es la obra de Aster y Balladir, es el origen de la restauración moderna, es la misión italiana, ¿no? El Coliseo nunca había sido completamente destruido, pero se había utilizado como cantera de la ciudad de Roma. Era muy fácil, en lugar de tallar y hacer las piedras, pues ahí las quitabas y te las llevabas a los cimientos de las casas de alrededor. Hasta que en un determinado momento, el papa del momento, no me acuerdo ahora del nombre, le elige a Aster y Balladur, dos arquitectos
que tienen un discurso absolutamente contemporáneo en 1830 y lo que hacen es congelar lo que queda, no reconstruyen nada. El Coliseo está en la cabeza de cualquiera que se acerque. Mira ese talud de ladrillo con un material diferente que hace como que sujeta lo que queda y lo Este. congela. Eso, ¿no? A mí me parece que esto es una de las obras mayores de la arquitectura contemporánea, ¿no? Cómo lo Claro, porque en congela, realidad cómo toda la arquitectura romana del foro, antes de ser católica, eh, era pagana. la arquitectura pagana, claro, eh, después fue toda utilizada para toda la época católica. Bueno, Exacto. saquemos los mármoles de acá, saquemos los materiales de acá. Es como Sí, que la usaban, no era que claro. la amaban, es más, la desprestigiaban, Sí, sí, estos sí, sí, salvajes. sí, sí. Hasta que en un determinado momento el concepto de patrimonio cambia. Y esto fue en el siglo XVII, XVIII, No, esto es en el 19, esto es XIX. 1830, después llega Viollet-le-Duc en Francia y dice que el origen, para Esther y Balladur, su intuición era, cuando se pasaron también, me ha encantado eso que has dicho, Adrián, y esto lo hacían hablando, acercándose con las manos en la espalda, ¿no? Hablando con el Papa y hablando los colegas entre sí. ¿Dónde crees que están los valores de lo que tenemos aquí, que es esta ruina que nos ha llegado hasta este momento? ¿Qué hacemos? ¿La reconstruimos? ¿No la reconstruimos? ¿Cómo fue el Coliseo? ¿Cómo no te qué? No nos importa. Lo importante de ahí no es lo que fue, sino lo que queda verdaderamente auténtico de lo que eso fue. Y entonces Bueno, la pues en ese momento intervención, tendría 17 siglos, sí, 18 siglos, exacto. Bueno, o más, sí, efectivamente 18 siglos. Hoy porque tiene es del 20. 33, ¿no? El Coliseo. Sí, aproximadamente de la época yo creo que es de De Augusto, ¿no? Adriano, Augusto, mía, sí, ¿no? sí, sí. De Adriano, No, muy bien. Adriano creo que es el Panteón. Sí, exacto. A mí me parece que es de la época de Augusto. Estamos hablando de Vitruvio, estamos hablando de los años 20 de la era cristiana. Primer siglo en cualquier caso. Habría que Y confirmar después las ahí fechas. ya quedó eterno el Coliseo. Hoy ya es Sí, eterno. sí, sí. Sí, y esa intervención es absolutamente contemporánea. No ha envejecido en absoluto, a mi modo de ver. Lo podría haber hecho un arquitecto moderno absolutamente. Y el foro romano que sí, sufrió muchísimo más que... ¿Sabés por qué el Coliseo se mantuvo más intacto y el foro no? Bueno, porque el Coliseo, porque eso es normal, yo entiendo que eso es normal, ¿no? El Coliseo era un monumento del tamaño de un estadio de fútbol actual. En el interior cabían 20.000 personas. Era ya monumental. Mientras que el foro está formado de casas de una o dos plantas, ese tipo, incluso en el máximo de los casos, tres. Era la tienda, la vivienda y los almacenes, ¿no? Ese tipo de construcción entonces era mucho más débil, era una arquitectura, el foro en realidad es una ciudad. Lo que nos queda del foro son las termas, pero el resto pues son ruinas porque han pasado 21, 22 años, Sí. 22 siglos, ¿no? Aquí estamos Porque hablando de una tampoco arquitectura monumental. las iglesias tampoco quedaron dentro del foro, las capillas. Eh, Los lo que templos serían en realidad. Sí, bueno, quedan algunas, sobre todo quedaban algunas fachadas, ¿no? Lo que sí que los primeros cristianos tuvieron muy claro es que los templos no podían ser o no debían ser utilizados para, para el Dios verdadero, ¿no? Bajo el punto de vista de un cristiano. Entonces se tenían, ¿dónde nos reunimos? Una vez que salimos de las catacumbas, ¿no? Una vez que ya Constantino nos legaliza dónde celebramos nuestros ritos. Y curiosamente, el lugar en el que ellos se encuentran, su primer acomodo es en las basílicas. Esas basílicas que en la época romana eran simplemente los lugares en los que se ejercía la justicia. No habían tenido, no eran elementos de homenaje para dioses Claro, porque las paganos, ¿no? primeras, que San Pablo es la primera, ¿no? La de extramuros, es porque está fuera del muro, ¿no? La primera iglesia católica. Sí, sí, lo más importante de eso, Adrián, bajo mi punto de vista, es que eh, las basílicas son todas del siglo IV.
Estamos hablando de la legalización del catolicismo, ¿no? Del cristianismo. Y es una construcción típicamente romana, con una estructura de cercha romana en la cubierta, una nave que puede crecer al infinito, y luego dos naves que es, a un lado y al otro, o otras dos, ¿no? Siempre la nave central, la basílica, las naves laterales, dos, las otras naves laterales, si hay, tienes una iglesia de una nave, de dos naves, una iglesia de una nave, de tres naves o de cinco naves, siempre en número impar, que al su vez se van Y, sujetando una sobre la otra. Estas son y, todas del siglo cuarto. ya terminamos y pasamos de tema. ¿Y el Panteón por qué siguió siendo tan respetado? ¿Por el tamaño? Porque nunca fue iglesia el Panteón, siempre lo mantuvieron como pagano, como de los dioses paganos. Y yo creo que el Panteón, a ver, el Panteón es que llega hasta nuestros días prácticamente intacto, ¿no? El Panteón es un ejemplo de ingeniería romana impresionante, ¿no? Te digo que los católicos y los papas le tenían respeto al Panteón. Bueno, le tenían respeto, pero todo el bronce que cubría la bóveda interna la arrancaron. Está en todas las esculturas romanas que ves por ahí reproduciendo papas, o el propio baldaquino de San Pedro, ese baldaquino, ese elemento que hace Bernini, Sí. está hecho con los bronces del Panteón. Ah, no Si tú, sabía re- eso. si tú recibes el Panteón, imagínate esa luz que entra cenitalmente, que la ves ahora mismo sobre el hormigón desnudo, imagínate todo eso cubierto de bronce y reflejándose ahí. Cuando tú Igual los levantabas tus... cancelaron los Claro, ¿sabes? católicos. Mirá qué Sí, malditos. sí, sí. Y después Bernini, a quien antes hemos alabado enormemente, uno de sus grandes fallos, o uno de sus errores, o una de las cosas que fue corregida después, fue que en el Panteón, cuando lo transforman en iglesia en un determinado momento, hay algunos grabados, le pone dos campanarios a uno y a otro lado de la cúpula. Y entonces, eso, por ejemplo, en la época de Canaletto, en la representación del Panteón, en uno de los Mm. cuadros de Canaletto, tiene dos torrecitas, que son las orejas del burro, que finalmente se terminan demoliendo. Cuenta la leyenda que fueron proyectadas por Bernini en un momento en el que no estuvo especialmente inspirado, porque deformó las formas clásicas, ¿no? Pero hay que también pensar que Bernini era barroco, no era, en Claro. fin, bueno. Bueno, y esto ya Escarpa. pasamos, exacto, Escarpa, es que para mí Escarpa es un maestro, ¿no? Es esa manera, yo creo que la restauración, Luis Maldonado, del que hemos hablado hace tiempo, en nuestros viajes a la Solana y a las horas que hacíamos y tal, él siempre decía, a veces la restauración es casposa, a veces la restauración es el refugio de los arquitectos que no somos, ¿no? Él se incluía un poco quizá los que no tengamos un talento extraordinario, ¿no? A veces es refugio de personas que no pretenden aportar nada a la arquitectura, ¿no? Yo creo No, que, ¿sabes? Entonces, Scarpa es todo lo contrario. Scarpa se compromete con la arquitectura contemporánea, recibe, sabe de dónde viene, sabe de dónde viene, y empieza a dialogar con ese muro medieval, con el edificio contemporáneo. Mira ese elemento que le pone en el arranque del arco, cómo los va apuntando. Empieza a crear, y tú cuando estás ahí, pues perfectamente sabes lo que es aportación de Scarpa, lo que es el lugar en el que pone esa escultura, los vidrios, la cubierta de metálica. Ahí, y entonces tú dices, el discurso típico de mucha gente, ¿no? Pero es que esto no pega nada y tal. Si tú te pones a estudiar esta fotografía, la fotografía a lo mejor dice, "Oh, pero hay armonía, no nos molesta, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y no hay engaño. Es bastante, a mí me parece un maestro indiscutible. Una mítica intervención en Castelvecchio, que el otro día, el año pasado, estuve en Milán de nuevo, después de muchísimos años, con mi esposa, y, y, me di- y vi que todas las obras de Scarpa ahora mismo conceptualmente se han trasladado a todas las restauraciones de todo el entorno de Milán, incluyendo el Castillo Sforza, ¿no? Está ya con este tipo de discurso. Después hay que ser italiano, ¿no? Esta es otra obra impresionante, es la que me tocó mi corazón de una manera más profunda en el inicio de mi carrera. Estamos hablando de 1998, cuando yo conozco ese monumento. Este está hecho por Salvador Pérez Arroyo, un arquitecto que tiene ahora unos 80 años, profesor de la Escuela de Arquitectura. Recibe este monasterio y
no intenta en ningún momento reconstruir lo que no es necesario. Le pone esas cubiertas metálicas, mantiene la Exacto. ruina y es de un evocador, efectivamente, lo protege de la lluvia y es de un evocador y de una, me parece que, mira cómo compone, ¿no? Cómo vas teniendo ahí una serie de texturas, de colores de la piedra, de envejecimiento, de ausencia de restauración. Otra cosa que me interesa mucho de la restauración es que la restauración tú puedes llevarla a donde tú quieras, no importa el dinero que el propietario te dé, que el promotor te dé. Nuestra misión es intentar conservar lo que recibimos e intentar dejarlo mejor que cuando nos fuimos. Ese sueño de cuando decimos, ¿y tú qué pretendes del mundo? Pues me pretendo por lo menos haber influido en el bien de los que me rodean o dejar el mundo un poquito mejor que cuando entré. Pues esto es mucho. Bueno, y acá estamos hablando ya para mí de otro maestro insuperable. Esta es su primera intervención, estamos hablando de antes de los años 90, quizás los años 80, ¿no? Las primeras restauraciones de la iglesia, una iglesia creo que de Santa María, en el pueblo castellano, en Medina de Río Seco. Estoy hablando de Ignacio Linaza Soro, que tiene que reconstruir una iglesia. En el fondo, ves que le falta, se ve la luz que entra por allí, está exacto. Y cuando tiene que reconstruir la bóveda de cañón, él tiene claro, él tiene la intuición de que hay que cambiar el material. Y aquí lo hace de madera y entonces lo mismo, ¿no? No engaña, en la iglesia se puede utilizar, se coloca la cubierta encima, pero el interior no intenta falsificar nada. Todo lo contrario a lo que se ha hecho en Notre Dame después del incendio. Y en la página siguiente, aquí él es una de sus obras de juventud, ahí está ya llevado a sus últimos extremos las escuelas pías de Lavapiés en la que él ya incorpora los elementos. Fíjate que hay una cierta coherencia, me encantan esas carreras coherentes. Ahí hay ya la reconstrucción volumétrica simplemente es una celosía de madera. Fíjate que los yesos están un poquito pues, consolidados simplemente, ni siquiera reconstruidos. Los revestimientos no, y cuando él incorpora un mobiliario, una iluminación, un mueble es absolutamente contemporáneo. Y además está colgado de lo nuevo. Exacto. Y no de lo viejo, efectivamente. Claro. Tenemos que hablar ahora mismo de las maquetas. En el punto Sí, 3 en el punto 3 de tu propuesta, de este programa, de los 5 elementos, el 3 son las maquetas. No sé si sabes, Adrián, en ese periplo que es mi vida, que yo he sido también oficial de la Armada, ¿no? Mi puesto en la Armada fue en la Marina Española, en la Marina de Guerra, fue ser conservador fue el cuerpo de especialistas de la Armada, conservador de museos. Mi destino era el Museo Naval de Madrid. En el Museo Naval de Madrid es conocido por dos cosas. Una es por las cartas, por los mapas. Si España ha llegado a donde ha llegado navegando, imagínate la colección de cartografías y de mapas que se tiene desde el siglo XV, XVI, XVII, entre otras cosas, el famoso mapa de Juan de la Cosa, la primera representación entre América y Europa, del Nuevo Mundo, ¿no? Es una de las piezas fundamentales del Museo Naval de Madrid. Pero otra de las colecciones es, hasta el siglo XVIII, España fue una- su fuerza naval se pierde en la batalla de Trafalgar, pero hasta ese momento España era una potencia en la construcción de navíos. Y lo que tienes en el Museo Naval, que parecen maquetas de barco, en realidad son modelos de barcos. Entonces, ¿qué sería una maqueta? Una maqueta es un proyecto, en vez de dibujado, volumétricamente construido. Algo que todavía no ha existido y que no tiene voluntad de representar a escala real nada. Nos da una imagen antes de la aparición de las inteligencias artificiales, de los renders, etcétera. Una maqueta lo que nos da es una imagen en el que no es necesario profundizar en cómo se construye. Sin embargo, cuando tú construyes un modelo como este es el chapitel de la Solana, el chapitel de la Solana, que se quema en la Guerra Civil. Este es el maestro Enrique Muere, un arquitecto, el arquitecto para mí el más importante hoy en día cuando hablamos de carpintería de Armar, Académica de Bellas Artes de San Fernando, doctor honoris causa en la Universidad de Alcalá, etcétera, etcétera. Bueno, una leyenda viviente. Amigo, maestro, profesor mío, ¿no? Cuando nos encarga la Iglesia de la Solana y el Ayuntamiento de la Solana reconstruir el chapitel quemado por la Guerra Civil, recurrimos a él
Hablamos con él, tanto bueno, era amigo mío, después había sido profesor también, le conocía a Luis Maldonado en la escuela, etcétera. Fue facilísimo convencerle. Y lo que hacemos es construir un modelo a escala 1:10 perfecto de cómo o sea, cada una de esas vigas y de esos pares y de ese cilindro reproduce en peso y en dimensión a escala 1:10 exacto lo que será el futuro Chapitel. Es Dios, sobre el que hacemos los experimentos, es sobre el que valoramos cada una de las piezas, es un modelo. Y por último, en esta evolución, aprendido de mi tradición, está el prototipo. Es lo que he hecho yo en la biblioteca del Centro Pompidou. Llevo esto ya, en vez de a la escala 1:10, como es este modelo, en dimensiones, lo llevo a 1:1. Es decir, construyo los muebles. Si tengo que construir 1.650 mesas, pues primero construyo uno y sobre ese prototipo, como si fuera un ingeniero de automóviles, miro cómo vamos a entrar las instalaciones, cómo van a usarlo los usuarios, cómo vamos a meter las cabinas para meter los vídeos, los cines, cómo tal. Nos hacemos un prototipo. La obra del Pompidou, la futura biblioteca que inauguramos el 25 de agosto, ha sido absolutamente prototipada. Hemos probado todos y cada uno de los elementos que hemos construido. Siempre hemos construido inicialmente uno y sobre uno después hemos hecho los 1.600 que llegaban después. Los dibujos. dibujos. Eh, dibujo es una cosa que a mí, bueno, yo creo que el dibujo es fundamentalmente la, la manera en la que los arquitectos hablamos, ¿no? No importa si yo trabajo en Portugal o en España o en Francia, ¿no? Cuando apenas conozco los rudimentos de la lengua, es un lápiz, un grafito, una pared, lo que me permite explicar a otros en un idioma distinto, pero eh, que es el dibujo, ¿no? En este caso es mi dibujo, el dibujo más importante de mi vida. Es el primer retrato que le hago a mi esposa, Mariela. Y bueno, estoy súper orgulloso, me encanta. Y bueno, no importa, porque también el matrimonio es un proyecto de vida, ¿no? Y yo creo que en ese caso nosotros apenas nos habíamos conocido, hacía 2 o 3 días que la había conocido. Sale y fíjate que no hay ninguna, todo está medio terminado, ¿no? Es un rasguño, que es una palabra que me gusta mucho. El rasguño es simplemente apenas un boceto, algo de lo que puede llegar a ser, ¿no? Ese primer dibujo en una servilleta, ese primer dibujo en un folio, ese, intentar también que tus herramientas sean siempre algo o algunas con las que tú te sientas. Un profesor, Eduardo Bien, Orozco, me dijo en clase de arquitectura un día una cosa que me impresionó, ¿no? Dice, en la época de Internet, los arquitectos no dibujan y los estudiantes no leen, porque ya todo es demasiado inmediato, ¿no? Mi primer trabajo en Francia fueron un trabajo como ingeniero, que era la coordinación de la verificación estructural de Leal, la gran, la estación de ferrocarril de Salasar, la estación construida sobre todo construida antes de la Exposición Universal de 1889, cuando se construyó la Torre Eiffel, pero fundamentalmente aumentada para recibir a los visitantes que irían a esa exposición. Ahí trabajó Polonceau y su famosa Cercha, ahí trabaja Flechat, que vuelve a batir el récord del mundo de luz. Y entonces es una historia permanente de la carpintería de Armar y que después termina en la propia Torre Eiffel, ¿no? Entonces, de una superficie de 25.000 metros cuadrados durante un par de años, ahí estoy yo, está Luis Torpot y otra gente. Pues un poco dibujando los detalles que permitían saber qué dimensión tenía cada uno de los elementos. Mm, eh, un dibujo, ahora estamos con lo técnico. sí, dibujo técnico. Y después, un poco, no sé, para concluir, tengo la El sensación de que objeto. es el objeto, ¿no? Para mí, yo estoy obsesionado ahora mismo, voy a cumplir 60 años en este momento de mi vida y quiero un poquito retirarme a los cuarteles de invierno y en la jubilación y necesito seguir ejerciendo mi profesión
sobre algo que sea mío, ¿no? Entonces, eh, he descubierto en Francia mi amor por Diderot, por la enciclopedia, y voy comprando volúmenes huérfanos de la enciclopedia, que después los voy restaurando y les voy dando un tratamiento como lo que te he dicho, ¿no? Eliminación de lo que nos provoca desasosiego, encuadernaciones que no son adecuadas, después una terapia, guardarlos en una especie de camisa, recuperar y meterlos en una caja, ¿no? Yo creo que la biblioteca me permite un poco redundar, ¿ves?, en qué es lo que tenemos que hacer para restaurar. Y esto, bueno, es lo mismo en la intervención en el Palacio de la Música. Aquí no fui el arquitecto, fui el miembro de la dirección facultativa de la dirección, pero sí que fui un poco el coordinador de la preindustrialización. Ahí estas vigas gigantescas, mira el tamaño que tienen, mira las Sí. personas, estas vigas cortamos Madrid por completo y vuelvo otra vez a recordar tu casualidad que decimos, no, mira las vigas del Portillo de ahí. Ahí la Las dos. vemos. Y estas estructuras, las dos grandes cerchas que sujetan la estructura de la sala polivalente que está sobre este antiguo palacio de la música, este antiguo cine, se montaron la primera en 6 minutos, la siguiente en dos, en 4 minutos. En fin, bueno, la preindustrialización es una de las cosas que me entusiasma y que un poco, bueno, en fin, ya está, no, no sé qué. Y, y bueno, y está el libro ahí también. Y hoy estás restaurando libros. Ese sería como Sí, tu escape sí. de Yo- libertad. sí, 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 sí. Yo quiero, sabes que yo en 2010 creo que te lo conté, en alguna ocasión me arruiné por completo, empecé de cero. Lo único que yo me llevé a Argentina fueron mis viejos papeles, la patente de corso, yo le llamo patente de corso a los diplomas universitarios que yo tengo, que me los había firmado el rey de España y que después las repúblicas en las que después serví me los validaron, ¿no? Entonces es un poco como ese documento y mi sabiduría es un poco mi sabiduría, mi experiencia, más que mi sabiduría, pues mis experiencias son las que he podido después llevar a Buenos Aires o a Montevideo o a Río de Janeiro o a París, ¿no? Eh, he sido, y en eso te he contado antes que soy historiador del arte, que fue una de las últimas carreras que terminé. Tengo, bueno, seis diplomas universitarios. Y no, pero por puro placer, ¿no? Y en una cuando estaba terminando mis estudios, una de las últimas asignaturas fue las sociedades las sociedades en la época, en la Edad Moderna, hasta el siglo XVIII, ¿no? O sea, en la transición desde la Edad Moderna a la contemporánea. Y entonces ahí leí un párrafo que me impresionó. Cuando las personas hasta la edad contemporánea son, no eran nada salvo que estuvieran acogidas en un determinado grupo, bien tu parroquia, bien tu estatus social, bien tu gremio profesional, etcétera. Sino los que no tenían nada y estaban solos en el mundo, solo tenían dos caminos: el ser miserables, como dice Víctor Hugo, o ser aventureros. Mi profesión me ha permitido ser aventurero. Eso me gusta y es lo que ahora mismo quiero. Y como cualquier aventurero, como cualquier corsario, como cualquier persona que ha servido a diferentes repúblicas, lo que busca al final de su vida es retirarse a alguna isla y mirar al mar con sus libros y sus recuerdos y ya está, ¿no? Y, bueno, y para terminar, hoy, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué es tu día a día hoy? Mi día a día ahora, hasta el 25 de agosto, estoy absolutamente sumergido en la construcción de la biblioteca Lumière, que es el edificio Lumière, el más grande edificio de oficinas de Francia, más de 100.000 metros cuadrados construidos. Allí el Ministerio de Cultura ha alquilado durante 5 años la planta segunda y la tercera, y la biblioteca del Pompidou durante los 5 años que va a estar en obras, su espíritu, su servicio público, sus colecciones se trasladan. Soy el autor de ese proyecto, el piloto, el director, un poco estoy en eso, hasta el 25 de agosto, que el objetivo es abrir de nuevo la BPI fuera del Centro Pompidou. Y ahora el Centro Pompidou está siendo renovado, ¿no? Estamos vaciando.
Ahora mismo el Centro Pompidou está en proceso de vaciarse para comenzarse las obras a partir del año que viene. Pero va a haber, Solamente vacío, ¿va a ser solamente una vacío. nueva o va a ser como acondicionamientos? Bueno, hay una parte técnica de puesta al día de instalaciones, que no son las mismas hoy que en 1977 ni en el 2000. Hay unas condiciones energéticas y de ahorro energético que el edificio no cumple, hay que cambiar los vidrios. Fue construido en su mayor parte en los años 70, como sabes, aunque hubo una gran obra en el 2000. Y entonces hay mucho amianto, hay también que desamiantar el edificio, hay que adaptarlo a las normativas actuales, hay que hacerlo más competitivo energéticamente de cara al 2030. Hay que mantenerlo, como ya dijo Renzo Piano, como ocurre en la Torre Eiffel, que hay que mantenerla cada 14 años y Pompidou hay que mantenerlo cada 20. Y es un edificio que envejece, que en una ciudad que llueve mucho, el agua es un enemigo de las estructuras metálicas, etcétera. Y después se va a aprovechar para hacer la renovación de los espacios, la renovación de las escenografías, las nuevas instalaciones de la BPI, cómo será una biblioteca en el año 2050 con esta era nueva de la inteligencia artificial. Entonces es un reto gigante y el Así que Pompidou estará. estéticamente no cambia en nada. No, prácticamente nada. Lo que hace es simplemente se prepara para los próximos 25 años. Pero Bueno, te despido. Nos veremos en cualquier momento. sí, charlemos más y no dejemos pasar los años así rápidamente, ¿no? Ha sido muy agradable. Te admiro Gracias. mucho, ya lo sabes, Adrián. Creo que Igualmente. la manera en la que tú haces arquitectura, transmitiendo, hablando, preocupando, militando, me encanta y para mí ha sido un honor lo que pienses que puedo tener cabida en esta serie, en este programa. Me ha Sí, bueno, gustado esto. muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Bueno, ¿qué te parece, Adrián?